Una JIC es la Junta de Inteligencia Conjunta. Creo que, pero yo no sé si era para ese evento, obviamente, simplemente es como la referencia que yo puedo tener en este momento. Piden el apoyo de las personas que manejan el tema de subversión, de que a partir de referentes históricos, no de quienes integraron ese proceso, sino de las organizaciones que participaron en él, mostraran la relación, no sé, de costo-beneficio, y como una proyección, como una perspectiva frente a lo que el Estado podría estar afrontando en un proceso y en el otro. Simplemente. Pero entonces el grupo GAME trabajaba otras cosas además de para lo que estaba destinado. No, esa fue una misión específica que nos colocaron a Duvernay y a mí porque eso fue a los pocos días de haber salido la subdirección de análisis. ¿Quién se la colocó? Pues Dani Usman nos dio la orden, supongo que venía de la subdirección de análisis. Pero usted ya estaba en el grupo GAME. Sí, pero fue una actividad aislada. Pero estaba en el grupo GAME. Sí, señora. Para la vinculación al grupo GAME, ¿se cambió el contrato con el DAS, las funciones o el manual de funciones? No, señora. En algún momento usted fue requerido por no haberse presentado a las instalaciones del DAS o a la subdirección de operación, a la subdirección a la que pertenecía usted. ¿Fue requerido en algún momento a la subdirección de análisis? ¿Requerido en qué forma? Sí, por escrito por parte de la institución del DAS. ¿Cuándo me trasladaron otra vez a la subdirección? Yo quiero hacer claridad en esto. Usted dice que el grupo GAME funcionaba fuera del DAS. Ajá, sí, señora. Y frente a una pregunta que le hizo el magistrado en cuanto si era de conocimiento o no del director de la institución, su traslado, la pregunta es, cuando usted se fue del DAS, de las instalaciones del DAS, ¿usted recibió algún requerimiento de la subdirección de análisis o del Departamento Administrativo de Seguridad DAS porque no se hacía presente en la subdirección de análisis? No, porque a mí me hicieron un memorando donde me trasladaban a operaciones. ¿Ese memorando quién lo hizo? El DGI, el Director General de Inteligencia. ¿Y ese memorando tiene alguna clase de reporte cuando ustedes los trasladan? No, le dicen a uno, el funcionario tal pasa a prestar sus servicios a partir de la fecha tal dependencia. Señor Jiménez, usted mencionó un hecho de un panfleto en respuesta al señor magistrado. Sí, señora. Y usted hizo una aclaración. Más que para la manifestación del 1 de mayo, fue por una circunstancia y relata lo que relató en esta audiencia. ¿Cuándo se hace este seguimiento de ese panfleto y qué actividades se realizan? Seguimiento, no, pues a nosotros nos llevaron ese documento. ¿Qué decía ese documento? No recuerdo, pero era difamatorio al gobierno, a las políticas del gobierno, pero no recuerdo exactamente qué. Y lo que se hizo simplemente fue utilizar ese documento, copiarlo, cambiar el mensaje, sí, por decir algo, podrían decir, no, esto no quiere decir que haya dicho ahí, pero pues mencionó algo, el gobierno paramilitar. Entonces nosotros, el gobierno promilitar, ¿sí? Entonces cambiando ese tipo de mensajes y después también distribuirlo para generar esa confusión. Pero, ¿por qué relaciona usted ese panfleto cuando le preguntan sobre los sindicatos? No, yo no estoy relacionando ni con segundo. La pregunta concreta del señor magistrado es si participó en los seguimientos a los sindicatos. Y usted dice, lo que yo puedo decir es que un panfleto que más que el 1 de mayo fue seguimiento al panfleto. ¿Me quiere explicar eso un poco? No, señora, lo que me preguntó él es que si habíamos participado o cubierto alguna actividad sindical. Correcto. Yo le contesté que no, y que si yo entendía bien la pregunta, si lo que se refería era a eventos y manifestaciones, yo le dije que yo conocía que algunas dependencias daban instrucción para salvaguardar el orden público, que lo único que, entonces él me pregunta que el GAME si hicimos algo, cubrimos algún evento de eso, entonces yo le contesté que no, que hicimos fue una actividad utilizando esa fecha. ¿Ese panfleto en dónde iba a ser usado? En la marcha del 1 de mayo. En la marcha del 1 de mayo. ¿Quiénes marchan el 1 de mayo? Pero Perdóneme, ¿quiénes marchan el 1 de mayo? Organizaciones. ¿Qué clase de organizaciones marchan el 1 de mayo? Sindicatos, ese tipo de cosas. Gracias, señor Jiménez. Entonces, para esa época es que ustedes hacen la operación al panfleto, o el seguimiento a ese panfleto. A la actividad con el panfleto, pero no seguimos a ninguna organización. ¿Qué hicieron con ese panfleto? No sé, creo que se difundió tal como estaba previsto. ¿Usted conoció cómo se difundió?
Sí, distribuyéndolo como distribuyen los otros, ¿En dónde se distribuyó? en la actividad del 1 de mayo. Usted ha dicho que desde el 2002 pertenece a la subdirección de análisis. Sí, señora. Indíquenos si estos modelos o procedimientos que se implementaron en el GAME eran utilizados en la subdirección de análisis en las épocas en que usted estuvo anteriores al 2005. No, señora. ¿Estos procedimientos eran utilizados dentro del DAS en alguna otra división? No conozco. Usted afirmó que su participación en el tema del video fue importante, pero además dijo textualmente: aporté algunos datos en particular sobre el paradero de la persona que nos venía refiriendo en el ejemplo del video. Sí, señora. Si se conocía el paradero de esta persona que era buscada por las autoridades, ¿se ejerció alguna acción por parte del DAS para ordenar su captura? No conozco, porque yo no manejaba esa información. Es decir, a nosotros nos dijeron a través de la subdirección de análisis, la última ubicación que marca el señor Iván Ríos es, no sé, en la finca tal, pero eso no era la competencia de nosotros. No sé qué curso tuvo esa información. ¿Cuál es la razón que se estableció por parte de ustedes para crear un video en esas condiciones que usted ha narrado aquí? O sea, ¿para qué hacían ese video y lo filtraban a la organización? Para aprovechar por oportunidad las circunstancias internas que estaba afrontando las FARC de división. ¿Y cuál era la consecuencia de una infiltración de ese? Que se generara duda y cuestionamiento frente al papel que Iván Ríos estaba desempeñando en el secretariado. ¿Pero un juicio político, como lo expresó ayer el señor? Pues seguramente ese sería el final si llegase a eso. ¿Y cuál es la consecuencia de un juicio político frente a ese grupo en particular que usted maneja? No sé, las FARC tienen varios tipos de sanciones y están estipuladas en sus estatutos. No tengo los estatutos acá. Pero normalmente, ¿cuáles son? Pueden ser trabajos forzados, pueden ser un mes sin armamento cargando un armamento de madera, hasta el fusilamiento. La ejecución. Fusilamiento dicen los estatutos de... Es lo mismo. Discúlpeme, señora fiscal. Sí, doctora Sandra. Gracias, señor presidente. Con la venia de la señora fiscal, observa esta representante de la parte civil que el procesado previamente informado que su conocimiento sobre las FARC y su muy profundo conocimiento sobre las FARC fue el que permitió la elaboración de este video. En esta medida, la señora fiscal está preguntando en específico cuál es la consecuencia natural en relación con los elementos del video y no sobre las muy posibles y muy diversas sanciones que las FARC pueden aplicar a sus integrantes. En ese sentido, al observar que el testigo está eludiendo su obligación de declarar, es preciso solicitarle a su señoría que se le ordene que conteste la pregunta de conformidad con su conocimiento y en atención a las situaciones que ha vertido a lo largo de su testimonio. Creo que esa fue la última observación que hace la señora fiscal en relación con la pregunta. Sí, señor presidente. En particular, por eso lo concreto al final, para decir que ese video podía tener como repercusión la ejecución frente a las sanciones o el fusilamiento al que ha hecho referencia el experto en las FARC. Usted afirmó que el grupo GAME se conformó por especialistas y personas destacadas en el área operativa y en el área de análisis. Indíquenos, con su experiencia de 13 años en el DAS, esta mezcla entre fase operativa y analistas, ¿con qué finalidad se hacía? Para el grupo. Para el grupo. El grupo tenía una finalidad de controvertir la propaganda de las FARC y de haber las posibilidades penetrar la organización, ¿sí? En el tema de los analistas aportan su conocimiento sobre ese tema particular, y en el tema de labores de campo aportan las personas que han trabajado en ese ámbito.
Pero la mezcla de fase operativa, que además son totalmente